Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye.
en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Sí, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Con una sonrisa todos, con una sonrisa todos, con una sonrisa todos. Así se alaba a Dios. ¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sión? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Está ahí en el corazón.
Damos gracias al Señor por este tiempo y por la oportunidad que nos da de compartir con esta hermosa familia y el privilegio que Dios nos da de tener a Angélica en medio nuestro, que como ya es bien sabido es un milagro de Dios, es ver la respuesta a cada oración, es ver cómo Dios cuidó de mamá y cómo Dios cuidó de ella durante la gestación y en cada minuto de su vida. Damos toda la gloria al Señor por la vida de esta princesa. Pastor. Buenas tardes, mis hermanos, hermosa iglesia. En esta tarde estamos para la presentación de la niña Angélica. Es un milagro, ¿cierto? Y nos reunimos con el propósito de poder celebrar esta dedicación a ella. Permítanme, me quito este aparato. Ustedes saben muy bien que la palabra de Dios nos enseña que los niños deben de presentarse. En el Evangelio de Marcos y de Mateo, el escritor nos muestra que Jesús te dice: dejad que los niños vengan a mí. Y en esta tarde nosotros estamos repitiendo lo que dijo Jesús: dejad que los niños vengan a mí. Pero encontramos en 1 Samuel capítulo 1 y verso 20, donde Ana hace una promesa acerca de la bendición de que es su hijo y llevarlo y consagrarlo delante del templo. Y el sacerdote Elí, después que sucede el milagro de Dios, como en este caso, viene y presenta y dedica a Samuel al Señor. A diferencia que lo dejó para que sirviera en el templo. En esta tarde, Ana la estamos presentando, dedicando al Señor, reconociendo que es la manera como Dios nos indica del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús, en Lucas capítulo 2, ascendió hacia Jerusalén con su familia y fue, después de los 8 días de circuncisión, fue presentado, dedicado a Dios y consagrado a Él. Entonces encontramos dos paralelos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el de dedicar los infantes o los niños al Señor. No bautizar. El bautizo viene después de un reconocimiento que hemos pecado delante de Dios y necesitamos arrepentirnos para luego ser bautizados. Teniendo en cuenta todo este panorama bíblico, queremos levantar una oración de gracia por este milagro, por la niña Angélica, milagro, ¿verdad? Y creemos que Dios ha sido bueno con los padres, con estos papitos y con la familia, que ella la estaban anhelando y Dios tuvo a bien conceder esta bendición. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Así es, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, presentando, dedicando a la niña delante de ti, Señor. Señor, Angélica es tu hija, nació en el seno de tu presencia para bendecir a Rafa y a su esposo. Pero ante todo, bendecir una generación con un conocimiento de tu palabra, de tu presencia, Padre. Pero queremos levantar nuestras voces en acción de gracia, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Señor, y queremos agradecerte primeramente por concederle el deseo del corazón de esta familia, Padre. Señor, muchas gracias. Gracias por permitir que la niña naciera en este hogar y en medio de esta familia con el legado espiritual que tiene esta familia, Padre. Rogamos, Dios de los cielos, que tú sigas bendiciendo, Señor, su vida. Señor, sigas tomando este proceso de esta dedicación de esta hermosa bebé a ti, Padre. Muchas gracias, Señor. El corazón está agradecido por ver este milagro. El corazón está agradecido por conceder el deseo del corazón de estos padres y esta familia, Padre. Muchas gracias, Señor. De nuevo, tú, Dios, demostraste que como Dios soberano, haces como tú bien te parece, conforme a tus propósitos y tus designios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el Salmo 127, versículo 3,
Dice que herencia de Jehová son los niños, ¿verdad? Son los niños. Y Angélica es una niña que es herencia de Jehová. Pero también en el Proverbios capítulo 22, verso 6, demanda de nosotros como padres de instruir a los niños en el camino del Señor. Y ahora tenemos esta responsabilidad ustedes como padres, los abuelos y la familia en pleno, de instruir a Angélica, ¿cierto? Angélica Margarita en el camino del Señor. Dice que se mueve la cabeza, está muy despierta, estoy andando con ella. Súper despierta, ¿verdad? Señorita, ¿cómo está usted? Bien, está hablando. Wow. Nosotros vamos a hacer unos votos de dedicación, el cual le pedimos a los padres que respondan ante las preguntas que vamos a hacer. ¿Prometen ustedes educar en esta fe cristiana, Angélica Margarita? Lo prometemos. ¿Prometen brindar un hogar especial donde pueda crecer ella con amor, con instrucción, con dedicación, el cual ustedes como padres deben de apartar tiempo para dedicarla a ella? Lo prometemos. ¿Prometen que ser un ejemplo para Angélica de la fe en Cristo Jesús? Lo prometemos. ¿Prometen enseñarle las enseñanzas dadas en la palabra de Dios? Lo prometemos. Por cuando ustedes han prometido, yo oro para que ustedes cumplan su promesa delante de Dios. Sea el Señor dando la fuerza, ¿verdad?, y la tenacidad para seguir y crecer y ayudar a esta niña en el proceso. Que Dios los ayude, los fortalezca en la decisión de que Angélica crezca, pero ante todo que crezca en un hogar sólido, saludable, sano, donde el centro sea el Dios trino en sus vidas. Amén. Vamos a orar para dedicar a Angélica. Vamos a ungirla con aceite. Pedirle favor aquí a la pastora Roy. También acá, ¿no? Pastor, venga, vamos a... Padre, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación a ti por la vida de esta princesa hermosa que te has concedido en este hogar, Señor. La bendecimos en su nombre, Señor, y pedimos a Dios que tu gracia, que tu favor cada día sea sobre ella, Señor. Gracias por lo que vienes haciendo y lo que harás, porque instrumento útil escogido es en tus manos, Señor, para impactar esta generación, Señor. Gracias porque es un regalo para sus padres, Señor. Pedimos que les ayudes a ellos en este proceso de instrucción, Señor. Dale sabiduría, dale gracia, Señor. En medio de un mundo cada día más angustioso, dale a ellos la capacidad, Señor, de enfrentar con valor este reto de ser padres. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de Rafa, Señor. Le bendecimos, Señor. Pedimos que tu favor no sea parte de él, que como cabeza de su hogar, tu misericordia, tu gracia, Señor, sea sobre él. Gracias por tu esposa, Señor. La bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por lo que vienes haciendo en ella. Gracias por una sanidad total, Señor, sobre su cuerpo, Señor. Actívanos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ya, princesa hermosa. Señor, te damos gracias Así es, Señor. en esta tarde. Todo el honor, Jesús. Todo el honor, toda la gloria sea a ti, Señor. Gracias. Te damos gracias por la vida de los papás, de los abuelos, los tíos, primos. Señor, gracias por permitir ver este hermoso milagro. Señor, queremos agradecerte por tu bondad en cada uno de ellos.
Oramos para que reposadamente esta niña crezca conforme a la sabiduría tuya, Señor, a la inteligencia que tú derramas sobre ella, al conocimiento que tú derramas sobre ella. Que así como tú, Jesús, creciste, ella crezca también en sabiduría, en inteligencia, en gracia, delante de ti, Dios, y delante de los hombres, Padre. Para gloria y honra tuya, Padre. Muchas gracias te damos. Te dedicamos a esta niña, la consagramos a ti y pedimos que tú le muestres, les enseñes a sus padres el propósito por el cual tú la has puesto en esta tierra, Padre. Y la impulsen, Señor, la impulsen a poder cumplir ese propósito, porque eso lleva gloria y alabanza a tu nombre, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana de este domingo. Un domingo que Dios ha hecho para magnificar y glorificar su nombre. Gracias le damos al Señor por todas las bendiciones recibidas hasta ahora. Y también gracias por ustedes que se sintonizan en cada domingo o que ustedes invitan y dan like ahí a nuestra campana, como dicen por allí. Así que te invitamos que invites cada vez más personas al canal de YouTube y al Facebook de nuestra comunidad. Bueno, vamos a orar para entregar este tiempo a Dios y que a través de tu palabra nos reavive a cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Vamos a hablar sobre finanzas y la Biblia y las finanzas. La prédica pequeña, Señor. Ayúdanos a ser reavivados cada vez más en la mayordomía de lo que tú nos das. No solamente en la área económica, sino en cada área de nuestra vida. Queremos ser hallados fieles, Señor. Y fieles no tiene que ver con el éxito que el mundo nos da, sino con la fidelidad a la verdad que tú has establecido en tu palabra. Oro para que esta palabra nos caiga en nosotros y nos exhorte, Señor, nos anime y nos redarguya, Señor, edifique, consuele y exhorte a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos hablando de esta parte de la prédica pequeña sobre las finanzas y la Biblia, sobre el tema de la recompensa. La semana pasada abordábamos varios puntos acerca de la recompensa. Y hablábamos el perseverar en medio de la persecución, hay una recompensa. Hoy ese es el último tópico que tocamos. Vamos a tocar un punto particular que tiene que ver con el mostrar compasión con la gente necesitada. Hay un texto que ustedes han escuchado popularmente que dice el que da al pobre a Dios le presta. Eso quiere decir que cuando nosotros le damos a un necesitado, a una persona pobre, Dios directamente le estamos prestando, le estamos pidiendo. Dios tiene una deuda con nosotros, lo que quiere decir el texto acá. Pero quiero ir a un texto que me llamó poderosamente atención en un tiempo devocional. Y está en Lucas 14, capítulo 14, versos 13 y 14. Lucas capítulo 14, versos 13 y 14, dice: antes bien, cuando ofrezcan su banquete, llamen a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dice, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahí encontramos que hay una recompensa. Ahí nosotros hemos recompensado un día en la resurrección de los justos. Pero particularmente nos dice, llame a quién, al banquete, llame a los pobres, mancos, cojos y ciegos, discapacitados que encontramos en el proceso. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces nosotros podemos estar movidos por una situación que estamos viendo, pero ya ahí dentro hay personas que tienen una discapacidad específicamente y habla de los pobres, llama a los pobres, hay gente que pobre no tiene con qué comer. Y Dios nos está pidiendo que nosotros seamos un instrumento de gracia
un instrumento de gracia. Ahora, nosotros tenemos que tener claridad en este proceso. En el Antiguo Testamento existía una triada de necesitados: viudas, pobres y extranjeros. Viudas, pobres y extranjeros. Esta era la triada de necesitados que había antes en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento también nos invita a seguir con eso, a dar al extranjero, a dar al huérfano y a dar a las viudas. Y esta es una responsabilidad netamente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para con estos necesitados. Más allá de crear una fundación, el cual tenemos, el cual queremos que sigan apoyando, que es Dar Vida, es saber que es una responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros de esta comunidad local. ¿Cuánta gente hay pobre entre nosotros? ¿Cuántos mancos, cuántos cojos y cuántos ciegos? Que podamos brindarle la ayuda necesaria para ello. Pero al final lo que estamos hablando también es que hay una recompensa. La recompensa viene del Señor y esta recompensa se la dará el día del juicio. Entonces, no lo hagamos motivado por la recompensa, hagámoslo porque es un deber como cristianos realizarlo. Y no lo hagamos con el propósito de ser visto, porque eso no tiene sentido. Pero al final el que pesa nuestros corazones y sabe el espíritu con que hacemos las cosas es el Señor. Como dijo Pablo en Corintios capítulo 4, el que lo juzga es el Señor. El siguiente punto tiene que ver con los enemigos. Por lo tanto, dar bondad a nuestros enemigos. Y es bien curioso porque nosotros podemos ser bien chéveres con la gente que tiene alrededor de uno y puede mantenerse firme con la gente que tiene alrededor de uno. Pero la pregunta es, con aquella persona que te ha hecho daño, con aquella persona que es tu enemigo, ¿cómo tú o cómo nos comportamos con ellos? Particularmente el texto bíblico dice en Lucas capítulo 19, verso 21, pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que recoge lo que no depositas y ciegas lo que no siembras. Estamos hablando de nuestros enemigos y cómo la actitud que había. Aquí la narración de la parábola nos habla de lo que se hizo con el talento, ¿cierto? Y dice que tenía miedo. Pero la invitación es ser bondadosos en medio del proceso. Creo que también quiero hablar de un último punto antes de terminar este tiempo, y tiene que ver con la generosidad entre recompensa eterna. Es la generosidad, y podríamos tocar este punto con los dos con el uno anterior, que tiene que ver con ser misericordiosos con los necesitados. Aquí la invitación a ser generoso. Y en Mateo 19, 21 Jesús dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. La invitación es a vender todo lo que tenemos, vender lo que tenemos y darlos a los pobres. Dice: y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Es que Jesús toma nota de nuestros actos de bondad más insignificantes. Y quiero parar allí. ¿Saben? Porque la invitación del Señor Jesús es que nosotros tengamos claridad de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Pero Él conoce los actos de bondad que tenemos nosotros y la motivación por el cual lo estamos haciendo. Aquí Jesús está diciendo: mira, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y entrégaselo. De repente a veces tenemos más de un pantalón, más de una camisa, más de un par de zapatos y cosas así. En la medida que todos podamos regalarle a los necesitados de ropa, pero en la medida que tú digas: bueno, ya yo estoy vivo con el mínimo, vivo con un poquito más del mínimo y me estoy ganando mucho más de eso y puedo ayudar a alguien, ayudarlo. Es necesario ayudar a los demás.
pero al final reconocer que hay una recompensa por lo que estamos haciendo en los cielos. Y que no sea la motivación la recompensa, sino sea el agradar a Dios y a su palabra. Porque su palabra para eso la ha dejado, para que nosotros vivamos conforme a esta palabra, no conforme a los preceptos de nosotros. Oro para que Dios te ayude en medio del proceso. Oro para que Dios guíe tus pasos. Oro para que Dios bendiga tu vida. Oro para que tú sigas siendo fiel al Señor. Siendo fiel al Señor. Cuando nosotros somos fieles al Señor, somos fieles a las amistades, somos fieles a nuestro matrimonio, somos fieles a la iglesia donde Dios nos ha puesto, somos fieles para cumplir lo que Dios nos ha mandado. Señor, yo te doy gracias en esta mañana y pido que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, que bendigas la obra de nuestras manos, que bendigas el arte que tú nos has dado, la sabiduría que viene de ti, porque tú eres el dador de todas las cosas. Y luego que tú dirijas mi vida, la vida de cada uno de nosotros por el camino correcto. Ayúdanos a ser fieles a lo que tú nos estás demandando día tras día, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús oramos por los diezmos y las ofrendas. Oramos por las primicias, las donaciones para cada mercado, Señor. Gracias porque a través de esta donación que recibimos grande pudimos alcanzar unas 40 familias, faltándonos unas 44 familias más para poder ayudarlas. Oramos en el nombre de Jesús. Sé que tú vas a proveer mucho más de lo que nosotros esperamos y creemos. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Sabemos que el mundo atraviesa tiempos difíciles y bueno es orar los unos por los otros guardándonos en el temor de Dios. Pero de igual manera, no pasemos por alto las necesidades de nuestros hermanos. Tu aporte, por pequeño que parezca, será de gran ayuda. Con tus aportes estamos cubriendo el sostenimiento del templo y ayudando a muchas de las familias de nuestra comunidad. No lo olvides, con tu apoyo estamos ayudando. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes y a suscribirte en nuestro canal de YouTube Radio y TV Árbol de Vida. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas,
su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda, Él la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, mis hermanos, bienvenidos a hoy domingo 30 de mayo, ya vamos a mitad de año, gracias al Señor. Y sé que ha sido un mes y se ha sido un semestre muy fuerte para muchos. Y oramos para que Dios traiga consolación a cada uno de ustedes que han perdido sus papás, sus tíos, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero sé que en medio de este proceso que estamos viviendo, Dios no nos ha dejado abandonados. Él está con nosotros. Y queremos que esa palabra que vamos a recibir hoy sea reavivando nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser. Este estudio que comenzamos hoy, no sé hasta dónde nos va a llevar el Señor, porque soy honesto con ustedes. No sé hasta dónde va a llevar. Sé que es por aquí comenzamos. Y esta es la primicia de lo que Dios ha puesto en mi vida para compartir. Tengamos cuidado con lo que pensamos o con los pensamientos. Y siempre he notado y siempre en consejería uno acompaña a las personas y uno encuentra que muchas personas tienen problemas con los pensamientos. De hecho, hay unos que no pueden dormir porque lo ponen a maquinar en medio de la noche. ¿Cómo hacer con pagar esto? Con pensamientos que son positivos, pensamientos negativos, pensamientos que a veces son desagradables para Dios. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo es la manera correcta de nosotros pensar? ¿Verdad? Y en medio de esto yo recibí el texto bíblico que les voy a leer en esta mañana. Es el Proverbios capítulo 23, verso 7. Este es el texto base.
Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Habla dos palabras, pensamiento en su corazón. Recordemos que la palabra corazón para los hebreos en el Antiguo Testamento denota toda la corporidad o todo el ser de la persona. Eso quiere decir que los pensamientos que tú y yo estamos teniendo, si son pensamientos de bien, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 9 y 10, dice, son pensamientos de bien, de agrado. Estoy parafraseando el texto bíblico, está bien, ¿cierto? Pero cuando vienen pensamientos que son lo contrario, un contraste a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, ¿qué hacemos? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Y vamos a iniciar esta hermoso recorrido de fe en el tema de los pensamientos y lo que pensamos. Tengamos cuidado con lo que pensamos, tengamos cuidado con ello. Mientras que preparaba esta enseñanza, Dios me recordaba varias cosas que hemos estado viviendo, pero una de las cosas que nosotros podemos reconocer por aquellas personas que han vivido el tema de COVID, que están viviendo el COVID, y cuando conversamos con ellos, una de las cosas que son más atacadas es el pensamiento. Hay pensamientos de muerte que se entran en la vida de la persona, hay pensamientos de que Dios lo ha dejado solo, o cuando de repente estamos en una enfermedad o una circunstancia con ellos, uno piensa que Dios lo ha dejado uno solo o metido, como dicen algunas personas. Pero quiero decirte que Dios, a pesar que vengan esos pensamientos y que podemos tenerlos, que el tema no es tener los pensamientos, el tema es qué hacemos luego de esos pensamientos, qué hacemos con esos pensamientos que no son bien, qué hacemos con esos pensamientos, si los aceptamos y los abrazamos y los acariciamos y dormimos y vivimos con ellos, o reconocemos que hay una verdad transparente y trascendental que es la palabra de Dios y que denota un pensamiento distinto para ti y para mí. Sencillamente es por cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es Él. La manera como pensamos nos va a llevar a la manera de cómo vivimos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y la manera de pensar es cambiada a través de la renovación del entendimiento de nuestra mente. Entonces alguien me dirá, ¿el pensar es malo o es bueno? El pensar tenemos que hacerlo. Pero aquí la importancia es pensar conforme a lo que el Dios nos dice en su palabra, conforme a las promesas de Dios, conforme a lo que Dios ha declarado sobre ti como persona en particular. Y hay personas que en particular Dios ha dado una declaración, ha dado una palabra a su vida, y el diablo ha querido coger esa palabra y quitar esa palabra, pero Dios te ha dado con un propósito, que en medio de la necesidad de estar viviendo este momento, recuerdes esa palabra que Dios ha guardado en tu corazón. No lo dejes ahí tirado. Esa palabra no se cae. Esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra, esa promesa o esa declaración de Dios a tu vida, hoy por hoy está vigente. No desmayes, no dudes, porque Él es tu hacedor y Él está contigo. Y es tiempo de pensar en pos de lo que Dios dice en su palabra. Como dice el devocional de Oba Chambre, en pos de lo supremo, pensemos. Cuando vengan esos pensamientos, pensemos en las declaraciones, las promesas, lo que Dios ha hablado a tu vida, y abrázalo. 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 Cuando yo caí en depresión horrible en Medellín, 15 de octubre de 2015. Mañana no entendía nada, no sabía nada.
tenía el entendimiento vuelto nada. Yo iba a clase y hablaba en incoherencia y los profesores decían otras cosas. ¿Sabe lo que me sostuvo a mí? Durante esos tiempos que no pude hacer devocional, yo leía la Biblia y no pasaba nada. Era la palabra que había memorizado. La palabra que en su momento dado Dios me había dado a través de un hermano o una hermana, alguien que había venido a mí, o de repente un día iba por allí, vino la naturaleza y Dios a través de la naturaleza habló a mi vida. Romanos 2:14 dice sobre eso. Pero ver que Dios habló a mi vida y en medio de ese valle, en medio de circunstancias, Dios levantó mi corazón. Poderosamente. Poderosamente. Yo quiero leer una frase de Martín Lutero que dice: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Martín Lutero decía con respecto a los pensamientos, eso: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido con ella. Y mira, el hermano Hincapié está colocando la frase aquí de Martín Lutero. Muy bonita la frase. O sea, va a venir lo que sea a tu cabeza, a tu mente. Y yo no voy a usar todavía el texto que ustedes ya conocen, que dice Pablo, llevar todo pensamiento ante la obediencia de Cristo. Yo no voy a llevar eso, estoy tocando primero el texto este. Y quiero que revisemos otros textos más. Nuestra historia como hombres se ha centrado en algunos momentos más que en otros en la batalla, en batallar por conquistar nuestra mente. Batallar para conquistar nuestra mente. Nuestros pensamientos cumplen un importante juego en nuestra vida. Es de allí que la Escritura nos aconseja lo siguiente. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 32. Tenga usted la amabilidad de acompañarme a Proverbios 16, 32. Y dice acá: mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y en la parte B dice: y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Entonces miremos cómo dice en la Reina Amada Valera. Dice 32, ¿cierto? Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, la parte que voy a tomar es la parte B, el que domina su espíritu, que es que el que toma una ciudad. Al igual, con el texto que leímos anteriormente, dice el Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es la palabra que Dios me ha venido pensando. Como yo piense, como yo tenga esto en mi corazón, entonces yo seré así. La mente o las palabras relacionadas con ellas, como por ejemplo los pensamientos, el entendimiento o el corazón, son palabras que usualmente se usan en lugar de la palabra mente. Esto quiere decir, cuando hablamos los pensamientos, el entendimiento o el corazón, son palabras que hacen referencia a la mente. Ocupan un lugar importante en la Escritura. Y para el autor de la Biblia, que es Dios Todopoderoso, la mente, tu corazón, tu entendimiento, tus pensamientos son importantes, y vas a encontrar textos del Antiguo y el Nuevo Testamento que hacen referencia sobre ello y qué hacer con ello. Es importante tenerlo bien claro sobre ello, ¿verdad? Que es el mismo Dios que quiere gobernar nuestra mente. Oscar, escúchelo bien. Y es el mismo Dios que quiere gobernar tu mente y la mía. ¿Quién la quiere gobernar? El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de toda creación, el soberano sobre todo, quiere gobernar tu
mente y mi mente. Pero a su vez, Satanás tratará de realizar lo mismo. Entendamos algo bien interesante acá. Satanás está interesado en que tu mente sea gobernada por él y no sea gobernada por el Señor. ¿Quiere eso? Quiere que nuestra mente sea gobernada por él y no por el Señor. Quiero recordar algo que como hijos de Dios, nacidos de Dios, sabemos todos. Sé que usted lo sabe y sé que yo lo sé. Que lo sé y que usted que lo sabe. Quiero que usted y yo recordemos algo bien interesante. Que mientras nos encontremos en este mundo caído, nosotros tendremos 3 enemigos presentes o inminentes. El primero es el yo. Mi yo va a pelear para que Jesús sea el Señor, el Rey absoluto de nuestra vida. Y aquí nosotros necesitamos llevar una vida rendida delante de Dios. Esto va a suceder porque va a suceder. Mi yo va a ir en contra de lo que Dios ha demandado, porque yo quiero hacer lo que bien me parezca, yo quiero hacer lo que realmente yo quiera y no lo que Dios ha demandado. Yo creo que esto debe ser así. De hecho, quiero decirte que hay ideas preconcebidas o pensamientos preconcebidos que tú tienes y cuando tú lees la palabra, cuando leemos la palabra, y aquí está diciendo esto, mejor es que se tarda en airarse que el fuerte. Y uno puede pensar o puede llevar a una connotación equivocada de lo que realmente el texto bíblico en su expresión mínima y sencilla nos está comunicando. Porque para mí la expresión, el concepto preconcebido va a indicar hacia otras cosas. Y es ahí donde uno tiene que, como dice el libro del doctor Theo Donner, don Theo, el texto que interpreta el autor. El texto nos interpreta a nosotros cuando nosotros comenzamos a acercarnos a él. El mundo, ¿verdad? Primero el yo, el mundo. Y el otro enemigo que tenemos es Satanás. Ya dije anteriormente que Satanás va a querer gobernar nuestros pensamientos. Pero el mundo también va a querer apartarnos del camino correcto del Señor. Cada uno de ellos nos va a alejar de poder cumplir con los propósitos de Dios por el cual Dios nos ha colocado aquí en la tierra. Se me viene, que he dicho varias veces acá, el texto que aparece en Juan, y aquellos que son bastante como cada uno de ustedes, lectores de la palabra, amadores de la palabra, y se han dado cuenta que en el Evangelio de San Juan, en repetidas ocasiones, nuestro Señor Jesús dice: yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¡Wow! Es un hilo conductor, un hilo central, una idea central tan espectacular como él dice reiteradamente: yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y la pregunta que subyace aquí en este momento es: ¿a qué viniste? ¿Por qué Dios no nos ha dejado acá en la tierra? Si tú y yo somos salvos ya por misericordia y por gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué propósito, qué fundamento, qué misión, qué venimos a hacer acá? ¿O por qué estamos acá? Gloríese solamente en conocerlo a Él y vivirlo a Él, como Él le agrada. Estoy parafraseando el texto. Vivimos para Él, para cumplir sus propósitos. El mundo, el yo y Satanás nos van a querer apartarnos de que usted y yo cumplamos los propósitos de Dios. Ahora acompáñenme a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, la carta del apóstol San Juan. Está en el Nuevo Testamento. Después de Santiago viene Primera de Pedro, Segunda de Pedro, después viene Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 2, verso 15 y 16. Aquí dice: no améis al mundo, dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrecen. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en
en ustedes. Wow, interesante, bien particular. Esta es la nueva versión viviente. No amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, insaciable, o sea que yo veo y no me satisfago al verlo, ¿verdad? Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ay. ¿Verdad? Es particular. Ahora, yo he analizado una nota que debo resaltar allí. La expresión mundo se refiere al sistema controlado por Satanás, con el cual se opone a Dios y a todos los que de él son. Entonces, tener algo bien clarito aquí. Satanás se va a oponer a todos los que realmente vivimos una vida agradable delante de Dios. Si usted y yo vivimos una vida agradable, acepta delante de Dios, apartados y viviendo conforme a su palabra, agradándole y siéndole fiel hasta la muerte al Señor, cumpliendo con el propósito que Dios lo ha colocado a usted y a mí acá en la tierra, entonces Satanás se va a encargar de ir en contra de eso. Ahora, la palabra mundo en la Biblia tiene dos connotaciones. Cosmos, que tiene que ver con el globo terráqueo, y la otra es sistema, que tiene que ver con el sistema en que estamos viviendo. Y usted sabe que el sistema en que estamos viviendo no pertenece a Dios. Es un sistema que ha sido impuesto por Satanás y todos sus secuaces como tal. Todos los que andan en su combo. ¿Ya? Eso es lo que hace Satanás. Pero tú y yo, que somos hijos de luz, tenemos que vivir conforme a aquel que ha traído o que trajo la luz, Jesucristo y su palabra. Entonces entendamos algo bien interesante que el texto nos muestra. Me encanta este texto bíblico, me encanta. Y voy a leer de nuevo en este proceso. Primera de Juan 2, 15, 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un intenso deseo por el placer físico. Y es de allí que la gente no se siente satisfecha en una relación emocionalmente y en otras áreas de su vida. Y comienza parece una bolita brincando de un lado para otro. Ahí lo que encontramos es un quebrantamiento sexual o emocional en su vida y tiene que ser sanado por el Señor. Pero también dice aquí, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. No se sacia con lo que ve. Y hay muchas personas que en medio de esta pandemia, en medio de esta cautividad, como yo he dicho, están siendo atrapados por las redes de pornografía. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Las redes de pornografía. Le puso la cascarita allí y ¡pum! Dio la papaya y cayó. Y ahí quedó enclaustado y lo está llevando cautivo en el proceso de la pornografía y otras cosas que nacen por allí derecho, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el tema de deseos, de lo que uno ve. A veces uno quiere, uno tiene que ser consciente de lo que Dios le ha dado y hasta dónde uno puede adquirir las cosas, hasta dónde uno puede tener las cosas. Es bastante doloroso ver que, independientemente de las marchas, lo que está pasando y que han matado a mucha gente, el cual duelen porque son creación de Dios, duelen porque son colombianos, duelen porque son jóvenes y duelen porque al final están cumpliendo con un propósito. Pero ver a otros chicos, en estos días me enteré, atendí a una persona que me decía que
En su familia de 3 jóvenes, van de tres o 4 chicos los han matado a bala. Jóvenes. Que uno cuando está joven, yo todavía me siento joven con 51 años y medio, me siento joven. Y quiero que Dios me mantenga así con este brío hasta que tenga 114 años, algo así por el estilo. ¿Ya? Entonces yo creo que el mundo nos va a apartar del Señor. Estamos en este mundo y vivimos en este mundo, pero no somos este mundo. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Dios nos ha colocado para ser un instrumento de gracia para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a aquel que está apartado del Señor, para aquel que no conoce al Señor. Somos un instrumento de gracia para poder alcanzar al otro. Y no estoy diciendo que usted y yo debemos ser perfectos, porque perfecto no hay nadie, ni los pecadores, ni nosotros que estamos dentro de la iglesia, porque la iglesia es un hospital. Aquí viene el que está todo golpeado, quebrado, aquí venimos todos y aquí Dios nos sana. Esa es la iglesia de verdad. Pero la iglesia de santos así bien, esa no es la iglesia. Esa será la iglesia. Allá. Aquí no. Sigo leyendo acá, estamos en 1 de Juan 2, 15, 16. Dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hay gente que se siente orgulloso con todo lo que tiene, con todo lo que tiene y con todo lo que ha logrado. Eso es bueno, pero eso no debe ser la motivación de nosotros. Y hay personas hay hermanos en la fe que actúan con respecto a eso. Tienen casas o oficinas con sus diplomas y todo lo que ha alcanzado, y eso es bueno para este mundo, para este tiempo, para lo que están pidiendo, pero no debemos sentirnos orgullosos, porque al final usted no se le va a olvidar, tanto para usted como para mí, la gracia de Dios está. Y esa gracia preeminente de Dios permite que usted sea quien sea y alcance los logros que usted haya alcanzado, sea creyente o no sea creyente. Los dones que hay gente que no creyente tiene es porque Dios se lo ha dado por su gracia, y ellos tendrán que darle cuenta al Señor por esa administración de esos dones. Pero usted y yo, que sabemos la realidad y sabemos que debemos de hacerlo con excelencia para Dios, no mediocremente, no por un cartón, no por un conocimiento, no por una posición, hacer todo decentemente y en orden para el Señor. Al final el que va a llevar la gloria no es este cuerpo que un día será enterrado y se lo comerán los gusanos, sino va a ser la gloria para el Señor. ¿Para quién es la gloria? No debe ser para ti ni para mí. Debe ser para el Señor, y tener claridad en eso. Sigamos entonces con el texto ahora. Vayamos de nuevo a Proverbios capítulo 16, verso 32. Acompáñeme, por favor. Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. La primera parte del texto está hablando de la importancia de no ser airoso, que no tener esa ira así que me como y mato y como del muerto, como dicen por allí. No. Hay que cogerla suave, ante todo con este mundo que está tan convulsionado. Uno no sabe con quién se mete y quién va a sacar con un revólver y le va a dar 2 tiros a uno. Tú tienes que cogerla suave, bien suave. Entonces decía mi papá en su tiempo que decía, mira el cementerio, allá están los guapos, ¿verdad? Cuando yo era joven y más bello, decía así mi papá. Entonces yo eso lo he tenido siempre en la cabeza, ¿cierto? Entonces tened cuidado con ello. Pero la parte B del texto bíblico dice, y el que domina su espíritu, que es el que toma una ciudad. El versículo o el texto hace referencia de que el hombre paciente y que sabe dominar es honrado por encima del héroe en batalla.
Ser paciente que es algo de valiente. Ser paciente es mejor que ser valiente, perdón. Vale más la sabiduría que las armas de la guerra, ya que el que practica la paciencia y el dominio propio recibe mucho menos atención y aclamación que el guerrero que toma una ciudad. Pero ¿cuál de los dos es el mejor logro? El segundo, el poder dominar su espíritu. Y recuerden que la palabra espíritu que yo dije aquí anteriormente denota pensamientos. Y ahí es donde quiero ir. Nosotros podemos y debemos, nosotros debemos y podemos, ¿verdad?, dominar lo que pensamos. Lo podemos dominar. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a mirar cómo todo el estudio de estos días nos va a enseñar sobre el tal. Entonces, el dominio propio recibirá mucho menos atención y aclamación que el guerrero que toma una ciudad. Es que el término moral, ¿verdad?, o pensamientos, o el entendimiento, o el corazón, en terreno moral, no hay lugar para el azar en lo que el texto no se quiere hacer referencia. Entonces vayamos de nuevo, ya que estamos ahí, yo lo tenía copiado acá, pero no lo he abierto acá y quiero abrirlo porque hay algo que me ha llamado la atención el texto bíblico. Dame un segundo, por favor. Si miras el capítulo 16 de Proverbios, en la primera parte del capítulo, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahí encontramos el primero. Lo primero que nos está enseñando el texto bíblico es que uno puede disponer para lo que tú quieras, pero al final hay que dar respuesta a ¿quién es? Dios. Y ya voy con eso, wow. Es Dios. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque el versículo 32 es el anterior el versículo 33. Y voy a leer en la Reina Valera lo que dice el 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Interesante ver cómo hay una inclusión en el texto. Comienza con que las decisiones son de Dios y termina con que las decisiones son de Dios. Es interesante y relevante ver eso. Se llama inclusión dentro del texto. Lo segundo que yo logro ver con el texto que estamos hablando es que al final, el que enseñorea su espíritu, que el que toma una ciudad, aquella persona que tiene autoridad sobre sus pensamientos, déjeme, yo lo voy a leer literalmente, sobre su entendimiento, sobre su corazón, es una persona que tiene mayor fuerza y reconocimiento que el que agarra una ciudad, que el que puede alcanzar una ciudad. No hay territorio neutral ni intermedio en que reine el azar sin Dios. Ahora, ¿y por qué leo este tema y lo uno con el versículo siguiente? Habla de la suerte. Y uno puede pensar que esto es un tema fortuito. Así son las cosas, así tengo que seguirlas para adelante. No. El 32 y el 33 me hace entender a mí que esto no es un tema del azar, esto es un tema que usted y yo tenemos que echar mano sobre ello. Porque los pensamientos van a venir a tocarte, negativos, pero tú tienes que tomar una decisión sobre ellos. Si viene un pensamiento de poca cosa que tú te eres o que tú podías ser, tú tienes que decir, yo soy una hija de Dios. Si hay un pensamiento de muerte, tú dices, yo creo que Dios me puede levantar y me puede dar vida. Ahora en medio de lo que están recuperándose, Dios, te quiero decir que Dios está contigo. Aunque estés en la situación más difícil, Dios está contigo. A los que se han ido la familia, Dios lo ha permitido. ¿Sabe por qué? Escuche, no hay territorio neutral ni intermedio
en que reine el azar sin Dios. Esto no es un tema de azar. Terminado este capítulo, de la misma forma que inició, la dirección de la mano de Dios en los asuntos de los hombres. La pequeña providencia que hay en ti y la providencia de Dios te va a guiar para que cumplas el propósito. Ahora, esto no se escapa de Dios, nada. Antes, por el contrario, Dios ha estado atento. No permitas, ni creas, ni te dejes influenciar por los pensamientos que Satanás o que este mundo. Y quiero darte una promesa que la voy a tocar la semana que viene, ya que vamos terminando. Acompáñame a Isaías 26:3. Es una promesa que hace parte del estudio, que no la voy a tocar todavía, pero quiero mencionarte. Dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él te guardará, Él me guardará. A mí es una promesa de Dios. Él guardará en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y te quiero decir, ¿en quién están perseverando tus pensamientos? ¿En las circunstancias? Y tú me dirás, pastor, tú no sabes lo que estoy viviendo. Yo te quiero decir, yo no lo sé. Pero te quiero recordar algo que yo prediqué acá. Yo dije, según Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 en adelante, que hay padecimiento que tus hermanos en cualquier parte del mundo están viviendo. Aunque tu hermano y tú no se conozcan o no sepan que el otro está viviendo lo mismo, lo están viviendo. Y el texto nos denota una expresión de que tenemos que tener claridad, que no estamos sufriendo solos ni somos los únicos. Hay alguien. Miren, en este tiempo yo me he dado cuenta que hay hermanos que tienen enfermedades tan igualitas que ellos no saben que tienen la misma enfermedad. Y los dos están padeciendo los mismos cuadros, pero ellos no saben que están pasando la misma enfermedad. Y lo siguiente que dice el texto bíblico es: guardará tus pensamientos en paz. ¿Sabe qué es la paz? Bienestar en hebreo. Uno de las connotaciones es bienestar. Te va a traer bienestar. No permitas que los pensamientos negativos vengan a tu vida. Permite que la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo acá, te vas a dar cuenta cómo la palabra de Dios necesita florecer, avivar en nuestra vida, en nuestra mente, día tras día. Sé que hay cosas duras con el coronavirus y que hay razones para apartarnos, para tomar unas posiciones de usted allá y yo acá. Yo lo entiendo. Pero que eso no pase más de allá y acá y que en vez de poder entender de que Dios en su soberanía, en su diestra poderosa, está cuidando de ti y de mí. Padre, yo te doy gracias por los pensamientos que estamos teniendo. Hay unos que no son tan buenos, otros que sí lo son. Yo te imploro, Dios de los cielos, que tú, Dios, guíes cada pensamiento. Hay una promesa que tú estás dando ahí, que tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. Tú sabes lo que significa ese texto para mí, Dios. Pero sé que para muchos de mis hermanos, hermanas, y para muchos a partir de hoy va a ser un texto bíblico que lo van a abrazar y lo van a tener allí, lo van a mimar y lo van a estar recordando en la mente cuando vengan esos pensamientos que no son agradables delante de ti. Y espero que nos guardes y nos bendigas, que tengamos una excelente semana guiado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.